Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolí, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos. Nicolás Iglesias, ¿cómo le va? Le acaban de mandar saludos María José Canielo, que estaba... Sí, la escuché a María José, que una divina, gracias por los saludos. Nicolás Iglesias, decime, dale, te iba a cortar. No, que los dioses se conectan con diversidad de personas y tienen sus fans fuera de las fronteras divinas también. Eso está buenísimo, ¿eh? Sí, y los dioses están locos, desde su génesis, desde su origen, ha querido visibilizar la diversidad. Y en este mes eso es fundamental, porque la diversidad, como justamente decían, tiene que ver con la diversidad de sexo, diversidad sexual y de género, pero también con todas las diversidades. Es algo que, por ejemplo, con el colectivo de Ovejas Negras hemos conversado, de cómo valorar la diversidad humana nos enriquece, nos hace seres humanos más íntegros, más felices, y ver la diversidad como un valor. Y voy a traer un material para que la audiencia conozca y que lo vamos a compartir luego en las redes, que son 12 mitos sobre el vínculo entre religiones y diversidad sexual, porque primeramente, por más que los dioses han hecho muchas columnas sobre este tema, hace un par de jueves estábamos con Fernando Frontán, por ejemplo, que es un activista de la diversidad y también es pastor, pero es verdad que para el sentido común de muchas personas, adentro y fuera de las iglesias y de las religiones, hay cierta, por ejemplo, uno de los mitos, no sé, Fernanda, a ver qué te parece si no lo has escuchado o ideas, ¿es incompatible ser una persona LGTB y tener fe? Sí, es uno de los mitos. Es uno de los mitos también alimentado por la Iglesia Católica, ¿no? Que a veces dicen que cuando se habla de fe, se piensa en un Dios católico y no muchas veces en otros tipos de dioses. En otras formas de creencia, pero bueno, hay muchas personas que son creyentes de distintas fe, católicos, evangélicos y de otras religiones, judíos, afroumbandistas, budistas, etcétera. En todas las religiones, en todas las religiones hay personas de la diversidad sexual. Pero como bien tú decís, también, digamos que es parte de lo que alimenta esta idea, las instituciones o algunas jerarquías institucionales se han encargado de tener un discurso discriminatorio de las personas de la diversidad sexual, lo que genera esta ruptura, que por un lado es como a veces el closet, vamos a decir, para usar esta terminología, es el autocloset de las personas de fe que militan en la diversidad sexual. O sea, las personas que tienen una fe religiosa, generalmente cuando militan en espacios de diversidad sexual, terminan no explicitando su fe, en cual fuera, porque hay un discurso hegemónico de las instituciones o de algunas instituciones de discriminación. Me pasó una vez en una ronda cuando estaba el proyecto de la ley trans, en una ronda con militantes a favor de la ley, que decía un compañero de Trans Boys, Uruguay, decía, bueno, él había sido echado de una iglesia evangélico pentecostal, o sea, él era líder de una iglesia evangélica, y bueno, cuando compartió su identidad, fue expulsado, digamos. Dice, pero yo nunca dejé de ser cristiano, y nunca dejó de también acompañar el movimiento de la diversidad en el cual él participa, acompañar a las personas también en su dimensión de fe. Claro, porque además es como vos bien decís, la dimensión de la fe es antes que nada una experiencia individual e interior, que después se puede manifestar de forma colectiva hacia afuera, pero el origen de todo es algo adentro de uno. Sí, el origen es adentro de uno y a veces esa fe puede permanecer como en esta idea de closet interno, también porque a veces estos dos mundos, el de las religiones y el de la diversidad sexual,
como se presentan como antagónicos, generan closet. Por un lado, personas practicantes de una religión que dentro de su iglesia, si no es una iglesia o una religión inclusiva, no dicen que son personas de la diversidad sexual, o sea, no salen del closet de la diversidad sexual cuando están en una iglesia o un espacio religioso que no es inclusivo, o al revés, personas que son creyentes y están en un movimiento de la diversidad sexual y quizás no se animan a decir que son creyentes porque sienten en ese espacio la hostilidad propia del imaginario de que todas las religiones son homofóbicas. Entonces, eso es una otra realidad interesante, ¿no? Para visibilizar. Otro mito. Estos 12 mitos están en un libro que se llama 12 mitos acerca de la religión y la diversidad sexual, de un teólogo que se llama Hugo Córdoba, que en los dioses lo hemos tenido alguna vez. Dice, tercer mito, ¿la Biblia condena la diversidad sexual? ¿Qué piensan ustedes? Creo que puede llegar a tener expresiones no demasiado diversas, pero de condenar, asumo que no. Bueno, un dato le voy a dar. Es un tema muy largo. La palabra y el concepto de homosexualidad no existía hasta aproximadamente mediados del siglo XIX. O sea, que cuando se escribió la Biblia ni existía concepto como homosexualidad, como tal. Para hablar, porque a veces uno toma conceptos y en la Biblia hay traducciones de palabras que no existían, ¿no? O sea, no existían esos conceptos como los conocemos hoy. Pero hay un texto, que solo voy a mencionar uno, pero hay 3 o 4 textos en la Biblia que se usan como textos para afianzar una idea de que la Biblia supuestamente condena la diversidad sexual, y es el de Sodoma y Gomorra, que es un texto que está en Génesis, que hay una interpretación que hay en general de ese texto, que Dios castigó a estas ciudades por el pecado de la homosexualidad. Y incluso de ahí viene una palabra que también es relativamente nueva, que no está en la Biblia, como es una traducción, que es la sodomía, sodomitas, que se usa, quizás en algún lugar lo han leído, pero bueno, sin entrar mucho en hermenéutica bíblica, que sería para un taller con la teóloga Stephanie Kreger, que ya de paso aprovecho para decir que los miércoles tiene un taller de teología. Opa, ¿dónde? Stephanie todos los miércoles en la Iglesia Metodista Central, 18:30, está teniendo un taller de teología contemporánea, justamente sobre teologías y diálogo con temas de actualidad, en la Iglesia Metodista Central, 18:30, un lindo grupo ahí, unos 15 estudiantes ahí de teología, está abierto, recién empezó. Pero solo voy a decir una palabra sobre este texto bíblico quizás conocido, que es que el pecado de Sodoma y Gomorra en realidad era la falta de hospitalidad con los extranjeros. Y pecado, si uno cree en ese concepto, pecado, es decir, hacer algo contra los demás o contra uno, no ser hospitalario con los extranjeros, si es algo que nos desafía hoy también. Otro tema, digamos, que digamos que está muy detrás de este tema, de decir, bueno, ¿por qué las iglesias o por qué las religiones niegan la diversidad sexual o por qué se oponen a la diversidad sexual? Y bueno, ahí, saliendo un poco de lo bíblico o lo religioso, yendo un poco más a lo sociológico, es interesante que las religiones, no solo el cristianismo, ha siempre querido controlar, administrar, disponer sobre los cuerpos, porque la religión ha participado muchas veces de las formas de control político, en la cual el cuerpo es parte de este control de los cuerpos. Michel Foucault, un pensador, filósofo, politólogo, bueno, lo podríamos encasillar por ahí, él habla de un concepto que se llama el poder pastoral, como el poder de control sobre los cuerpos, muy interesante. Vamos a dejar un link ahí también sobre un artículo sobre este tema que una vez escribí. Pero bueno, las religiones muchas veces han querido y quieren hasta hoy controlar los cuerpos, especialmente de las mujeres,
porque en general las religiones son dirigidas por hombres, como en términos generales. Eso no quiere decir que en realidad en la mayor parte de las comunidades de fe, en verdad, la mayoría son mujeres. Esa es la paradoja que alguna vez hemos hablado en los dioses. La mayor parte de las mujeres, la mayor parte de los creyentes de las comunidades de fe, cristianas y de otras religiones, son mujeres, pero son religiones en general dirigidas por hombres. Hay iglesias y religiones que son dirigidas por mujeres, pero son las minorías. Y la diversidad sexual entra también dentro de los grupos que son excluidos muchas veces del poder y por ende de las decisiones y por ende de las comunidades de fe. Pero quiero hacer ya una aclaración. Alguna vez entrevistamos en Los Dioses también, no solo a Fernando, a Julio Gófano, hemos entrevistado a pastoras trans, a pastores gays, pastoras lesbianas, o sea, en muchas comunidades de fe ya hay personas de la diversidad sexual que dirigen comunidades de fe. ¿Ibas a decir algo, Fernando? No, dale. No, entonces, para también visibilizar, claro, generalmente tenemos la hegemonía conservadora que muchas veces se reproduce como idea de que la religión es solo dirigida por hombres blancos, viejos, pero bueno, también hay diversidad sexual en la lideranza de algunas comunidades religiosas. En Uruguay diría también, para destacar, que las religiones de matriz afrobandistas, en muchos casos hay personas de la diversidad sexual también, para hablar fuera del cristianismo. Después también hay un rabino nuevo que vino hace poco de Buenos Aires, lo escuché en una entrevista en la radio, ahora no me acuerdo el nombre de él. Hay un rabino en Montevideo que él estaba, no sé si es una persona de la diversidad sexual, pero él estaba haciendo varias reflexiones de por qué, según la tradición judía, debería la comunidad judía ser inclusiva, porque Dios no excluye y no Dios de amor, digamos que en eso es común para muchas tradiciones, para la mayoría de las tradiciones religiosas, que un Dios de amor no puede ser un Dios que excluya a ningún ser humano. Justamente en estos días hemos estado conversando ahí con un grupo sobre imágenes de Dios, y claro, muchas veces tenemos una imagen de ese Dios barbudo, blanco, viejo, que está en el cielo, apuntando con un rayo al que se porte mal y se lo tiraría de forma condenatoria, pero también en la Biblia y en otras tradiciones religiosas hay imágenes de Dios que son Dios de amor, Dios compasivo. Hay una imagen en la Biblia que dice que Dios es como una gallina, es decir, una imagen femenina, una gallina que cuida a sus polluelos. Y habría muchas imágenes. Y hay una imagen que en los dioses, lo vamos a poner en Los Dioses y en Fe en la Resistencia, hay una imagen de un Cristo queer, que es muy interesante, y es una de las distintas formas, interpretaciones, que el arte también es parte de lo que nos abre, ¿no? Nos abre la mente y nos abre la sensibilidad a distintas formas de acercar el ser humano a lo divino, a lo trascendente. Esto que decís, Nico, está bueno porque es como terminar de hacer visibles a un montón de cosas, de cómo en esto de lo heteronormativo y la hipermasculinización que se hace de todo en la cultura, se masculiniza hasta un concepto abstracto como es Dios. Absolutamente. No podemos, claro, todo el mundo piensa en eso, en un señor. Tío. Este ejercicio yo lo he hecho muchas veces en talleres sobre diversidad sexual y diversidad religiosa, en públicos no religiosos, de gente que a priori dice que no cree en Dios. Digo, bueno, cierren los ojos. La audiencia le digo, cierren los ojos, piensen, y ahora piensen cuál es la primera imagen de Dios que se le viene. Y la respuesta, pero lo he hecho en distintos países, no solo en Uruguay, la respuesta mayoritaria es el Dios de los Simpsons, más o menos. El Dios de los Simpsons o de otras representaciones, obviamente, culturales, artísticas, de que es ese Dios barbudo, blanco, policía, juez o rey. Y entonces, si uno tiene esa imagen de un Dios malo, viejo, vengativo, justiciero,
Y no estoy diciendo que no haya justicia ni nada, pero si la imagen predominante que tenemos en la cultura, y fuera y adentro de la iglesia o de la religión, en realidad tenemos esa imagen de Dios, después, si Dios es así, también nuestros vínculos, si nuestra imagen sobre lo divino es así, justiciero, malo y vengativo y hombre y blanco, posiblemente después nuestra forma de vincularnos con las demás personas tenga un poco de eso, incluso aunque no creamos en Dios. Entonces, si habrá que desarmar, problematizar muchas de nuestras creencias y a veces de las cosas que no creemos, porque a veces las personas dicen, yo no creo en Dios, pero en verdad en lo que uno está creyendo es justamente en esta imagen de Dios. No es que no tengamos muchas personas que dicen que no creen, en realidad quizás sí creen después en otra forma de Dios más amable, más inclusivo, más amigable, que claro, no se representa, justo era un tema de los que hablamos ayer en el taller de teología, justamente que la imagen, que en la cultura uruguaya la gente dice no creer en Dios, generalmente no está creyendo en este Dios que estoy describiendo, que las instituciones religiosas muchas veces es la imagen que proyectan, ¿no? Mayoritariamente. Y bueno, para terminar, en este mes de la diversidad, que parte del desafío que tienen tenemos como sociedad uruguaya, que tiene las comunidades de fe, que tiene el movimiento social y el movimiento de la diversidad, es tejer puentes de diálogo, porque también reconocer la diversidad, en este caso diría la diversidad religiosa y la diversidad sexual, es parte de reconocer la humanidad de las personas en su identidad, y está bueno dar espacio, habilitar el diálogo en los días, con esta imagen, en los dos bandos, ¿no? Que los espacios de diversidad sexual habiliten el diálogo sobre la espiritualidad y la fe, porque seguramente se sorprenderían de la importancia que tiene la fe, la espiritualidad en muchas personas, la diversidad sexual, y por el otro lado, que las comunidades de fe habiliten espacios para conocer la opinión de las personas y conocer la identidad y la diversidad en términos sexuales de las personas en las comunidades de fe. Y bueno, medio como corolario, epílogo final, los dioses siempre, los dioses están locos, 7 años de columnas, apuntamos a promover este diálogo, ¿no? De la diversidad religiosa, de la diversidad humana, conocer y valorar la diversidad humana como algo que nos enriquece. Creemos firmemente en ese Dios, en que Dios creó a todas las personas a imagen y semejanza y las creó así diversas como son, y las ama y nos ama así como somos. En ese Dios de amor, en ese Dios inclusivo, que abraza a toda la humanidad, es en el que los dioses sostienen su llama de fe y resistencia, y bueno, que esa llama y esa fe y esa resistencia sigue iluminando el camino de todas las ciudades y de todos los oyentes, y bueno, un poquito en ese espíritu es que entregamos la columna de este jueves. Nico, 7 años de columnas, decías vos, a 7 años de columnas semanales, que no es poco. Tienen una infinidad de horas de trabajos que a veces nos han dejado patitiesos. Yo recuerdo muchas cosas que me marcaron cuando invitaron a una hermana monja feminista, cosas que vos decís, pero monja feminista, y vos decís, te explota la cabeza, o aquel ciclo de los políticos con fe y bueno, y toda la historia. Nicolás Iglesias, eras mucho más chico y capaz me acuerdo que no te habías recibido, Nicolás Minetti, que también anduvo por acá, Tomás Barolín, Stephanie Creer, Diana Barrales, Martín Delgado Cultelli, Miranda. Decime de quién me estoy olvidando. No, creo que equipo completo. Javier Pioli, en la primera Javier etapa. Pioli, es verdad.
Son muchos años de unión que hemos tenido en ciudades y Plaza Independencia con Los Dioses Están Locos. Y bueno, se nos termina este ciclo en Ciudades Invisibles, vendrán nuevas aventuras, estás como siempre dentro del equipo y valoramos muchísimo eso y ese gesto también de Los Dioses Están Locos hacia abrir las puertas a otros proyectos. Y bueno, que son siempre necesarios, porque todas estas visiones, ayer nos hablaba Mariano Vázquez de las 3B, nos hablaba desde Brasil, ¿no? De todo el tema, y las 3B las tenemos marcadas a fuego por las columnas de Los Dioses Están Locos. Yo casi le digo, mirá que re sabemos lo que son las 3B, porque lo tenemos marcado a fuego el Biblia, Buey y Bala por las columnas de todos estos años de religión y política que nos han regalado Los Dioses Están Locos. Y bueno, y Fe en la Resistencia y todo lo que han crecido, Nico, con el documental de Fe en la Resistencia, con el libro, decime el nombre que no me lo acuerdo. ¿De qué lado está Cristo? ¿De qué lado está Cristo? Con Dayana Barrales. La verdad que bueno, ahora también tenés una columna en No Toquen Nada. Estás haciendo trabajos importantísimos que me parece que no se pueden decir, así que si los decís vos, y si no, no los digo. Pero... No, en este momento ahora sí se puede decir. Estoy asesorando un documental de la cineasta brasileña Petra Costa, que hizo el documental Al Filo de la Democracia sobre el impeachment de Dilma, y actualmente está realizando un documental sobre Bolsonaro y los evangélicos, y también, bueno, sobre el rol de los evangélicos en la política. Y bueno, es un privilegio gigante porque imagínense que un uruguayo esté asesorando un documental del nivel de producción de Brasil y Estados Unidos y un montón de países que participan. Es un privilegio gigante, una responsabilidad enorme, asesorando ese documental de Petra Costa que Dios es mediante el año que viene estará en las plataformas y en cines, etcétera. Así que en ese proyecto y en algunos otros que iremos contando, pero Los Dioses arrancaron ahí humildemente en dos espacios en el 2014, en una columna de Brecha y en Plaza Independencia, en el Palacio Salvo, y Los Dioses tienen memoria y siempre tienen agradecimiento porque ahí fue que se fueron abriendo puertas y creciendo en la reflexión colectiva de estos temas. Sí, Nico, y bueno, también no olvidemos cuando estuvieron estos dioses en el ojo de la tormenta por las denuncias a Veraca. Ha sido muchos años de trabajo y muchos años de compromiso. Seguiremos, Nico, adelante, seguiremos en contacto, seguiremos con Los Dioses sin duda. Y bueno, hoy te despedimos, mañana igual te vamos a llamar. Y si podés venir, Dale. venite, porque vamos a venir todos a despedirnos y a presentar nuestro nuevo proyecto. Así que vamos arriba. Nos hablamos hasta la próxima. Un abrazo grande, Un abrazo. Nico. Un abrazo, Diego. Fernando. Estás escuchando Ciudades Invisibles.